Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu espacio con Abby. Hoy vamos a ver el último capítulo de la vida de Pedro. Vamos a ver qué tan interesante está esta lección y qué es lo que vamos a aprender. Y esta se llama Pedro es liberado de la cárcel. Así que acompáñame y veamos juntos esta nueva historia en el día de hoy. Era de noche, todo estaba silencioso. Nadie andaba por las calles de Jerusalén, pero todos no dormían. En la casa de María, madre de Juan Marcos, unos creyentes judíos estaban reunidos. Oraban sin cesar por Pedro, porque el rey Herodes pensaba matarlo por la mañana. Y no faltaban muchas horas. Ya Herodes había matado a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, y cuando vio que los judíos se contentaron, metió también a Pedro en la cárcel para hacer lo mismo con él. El rey Herodes tuvo mucho cuidado en guardar a Pedro. 4 grupos de 4 soldados lo cuidaban bajo pena de muerte si se escapaba. Unos guardaban la puerta de hierro, otros estaban dentro en los pasillos, y más adentro Pedro estaba encadenado entre 2 soldados. Estaba bien asegurado, sus amigos no lo podían rescatar. Mientras los soldados lo vigilaban y la iglesia oraba, Pedro dormía, a pesar de la muerte que le esperaba por la mañana y las cadenas y lo incómodo que estaba. En el Salmo 127:2 dice: a su amado dará Dios el sueño. Estaba confiado como David. Y en el Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así estaba Pedro. A pesar de todos los problemas, él tenía su confianza puesta en el Señor. El rey Herodes pensaba tenerlo bien asegurado, pero ¿qué hacía la iglesia? Sí, oraba con fervor. El rey no podía encadenar la oración, no podía contra Dios. De repente una luz brilló en la cárcel. Un ángel del Señor llegó, tocó a Pedro y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: Cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y así lo hizo, y Pedro siguió al ángel. Le parecía que todo eso era un sueño. No creía que era verdad. Pasaron la primera guardia y los soldados no se dieron cuenta. Pasaron la segunda guardia, tampoco vieron nada. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. ¿Cómo podrían pasar? Pero esa puerta de hierro pesado se abrió por sí mismo. Y salieron sin que los soldados lo supieran. Pasaron una calle y de repente se desapareció el ángel, dejando a Pedro libre y solo en medio de la calle oscura. Dios mandó al ángel para ayudarle con todo lo que no podía hacer él solo, con las cadenas, los soldados y la puerta de hierro. Después se fue. El Señor nos ayuda, haciendo lo que para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Encontrándose solo en la calle, Pedro pudo ver que no estaba soñando y dijo: debo salir de Jerusalén, pero primero debo avisar a los hermanos.
Sabía que se reunían en la casa de María, la madre de Juan Marcos, para orar, y estaba seguro que los encontraría allí orando. Pedro conocía bien esas calles angostas, aún en la oscuridad. Se apuró para darles las buenas nuevas tan alegres a los hermanos. Cuando llegó a la puerta del patio, llamó, y salió una muchacha llamada Rode. Ella conoció la voz de Pedro y estaba tan alegre que se le olvidó abrirle la puerta y corrió para adentro para contar las noticias. Y dijo con alegría: El apóstol Pedro está en la puerta. Pero todos sabían que él estaba en la cárcel y le dijeron: Estás loca. Pero Rode aseguraba que sí, que era él. Entonces dijeron: Es su ángel. no podían creer que era él mismo. ¿Cómo es posible que no creían que Dios les había contestado la oración? A pesar de haber visto otros milagros, todavía no creían este. Asimismo, le faltaba fe a los israelitas, aún después de ver tantas pruebas del poder de Dios. Debemos confiar más en el poder de Dios. Bueno, Pedro, afuera en la calle oscura, siguió llamando. Por fin, cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron atónitos. ¡Qué sorpresa más grande! Estaban casi fuera de sí con el gozo de verlo libre. Todos querían hablar a la vez, pero él les hizo una señal con la mano que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. No quiso quedarse mucho porque sabía que por la mañana lo iban a buscar. Les mandó contar la historia a Jacobo y a los hermanos y se fue mientras estaba oscuro a otro lugar. Por la mañana, cuando se despertaron los soldados, ¡qué alboroto se formó! ¿Dónde estaba su preso? ¿Qué había pasado? Estaban confiados que no era posible salir de esa cárcel. Estaban asustados porque sabían que si no hallaban al preso, ellos mismos morirían por dejarlo escapar. Ni uno de los 16 soldados pudo explicar cómo desapareció Pedro, ni los 2 que estaban encadenados a él. Lo buscaron con interés, pero no lo hallaron. Y cuando Herodes los mandó a buscar y no lo encontró, interrogó mucho a los guardas, pero no pudieron entregarle al preso y los mandó a matar. Luego el rey se fue frustrado y enojado, y al poco tiempo murió comido de gusanos, castigado por Dios. Pero cuando los hermanos creyentes se levantaron por la mañana, no era para ellos el día tan triste como antes temían. Era un día para dar gracias al Señor por contestar la oración. Era un día de alabar al Señor por su amor y su poder. Iban de casa en casa de los otros hermanos para contarle de lo que Dios había hecho durante la noche y que su amado hermano Pedro estaba salvo, que Dios había oído y había contestado la oración. Y muchos más creyeron porque la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hoy, también como en aquel tiempo, Dios nos oye y contesta la oración. Hoy también la palabra se predica y los creyentes se multiplican. Solo tenemos que confiar en el Señor y poner nuestra fe y nuestra esperanza solo en Él. ¿Qué aprendimos de esta lección? Si tú ya conoces al Señor, haz como esta gente. Busca al Señor en oración, junto con los hermanos en Cristo, porque a Dios le agrada cuando nosotros hablamos con Él, porque Él nos oye. Ahora,
Si tú todavía no conoces al Señor y no le has aceptado en tu corazón, hoy es la oportunidad. Búscale en oración. Habla con el Señor para que Él pueda entrar en tu vida y tu vida también pueda ser cambiada. Bueno, hemos llegado al final de esta hermosa lección de la vida de Pedro y vamos a aprendernos el versículo de esta semana. Y esta se encuentra en el libro de Juan 15:7 y dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermoso versículo que hemos aprendido hoy. El Señor nos dice que le pidamos todo lo que queramos. El Señor nos va a responder según sea nuestra necesidad. Todo lo que le pidamos al Señor, Él nos va a responder. Tengamos la paciencia de esperar y de saber escuchar la voz del Señor. Este versículo apréndetelo de memoria y pégalo en tu habitación para que cada vez que necesites esa fortaleza del Señor y la confianza, léelo y te vas a acordar que solamente si pedimos con fe, el Señor nos va a responder. Bueno, hemos llegado al final de esta interesante lección de la vida de Pedro. Pero muy pronto nos vamos a volver a encontrar con otra lección importantes de la palabra del Señor. Así que nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao!